Juan capítulo 15, y el día de hoy vamos a estudiar los versículos del 1 al 11. 15 del 1 al 11. Akira, ¿lo quieres leer? Sí. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento. ¿Así? Hasta el 11. Ok. Entonces, nuestro Señor Jesucristo aquí está enseñando a través de una parábola, ¿verdad? Entonces, esta parábola es la parábola de la vid, ¿verdad? La vid es el árbol que produce uvas, ¿verdad? El cultivo de viñedos es importante tanto en la vida como en la economía de Israel, ¿sí? En ese tiempo estaba el templo de Herodes y como adorno tenía una vid hecha de oro, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús está hablando de esto, no está hablando de un concepto extraño para los judíos, sino que es algo que era común, algo familiar, ¿sí? Era parte de la vida cotidiana de cualquier judío, ¿verdad? Entonces hay 4 elementos que llaman nuestra atención en esta parábola. En primer lugar, pues obviamente la vid. En segundo lugar, los pámpanos. En tercer lugar, el labrador, ¿verdad? Y en cuarto lugar, el fruto. Entonces vamos a analizar cada uno de estas partes, ¿sí? Primero, la vid, ¿verdad? Hay 3 tipos de viñas que se mencionan a lo largo de la Biblia, ¿sí? En primer lugar está la viña pasada, ¿verdad? Que se refiere a la nación de Israel. Por ejemplo, en el Salmo 80, versículo 8. Salmo 80, versículo 8. ¿Lo quieres leer, Martín? Y hiciste una viña de Egipto y echaste las naciones y la plantaste. Así es, ¿no? Entonces se refiere a Israel, ¿verdad? La vid que hizo venir de Egipto pues, es la nación de Israel. Lo podemos ver también en Jeremías 2:21.
Daniel, ¿lo tienes? Sí. ¿Dos qué? 2:21. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. Simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraño? Así es, entonces te planté, ¿verdad? Se está refiriendo a la nación de Israel, que la llevó a la tierra de Canaán. Ellos no eran de esa zona, ¿verdad? Pero los lleva ahí, los planta, ¿verdad? Hay otros pasajes que también hablan de esto, por ejemplo, Oseas capítulo 10. Versículo 1. Oseas 10:1. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó bien también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Así es, entonces ahí ya no hay nada que tengamos que interpretar, ¿verdad? Ahí claramente dice que Israel es una frondosa viña, ¿verdad? Es un viñedo, ¿verdad? Pero en vez de que diera fruto para Dios, estaba aprovechándose del fruto, ¿verdad? Entonces vemos que en un acto de maravillosa gracia y misericordia, Dios trasplantó a Israel en Canaán. Lo sacó de Egipto, el desierto, ¿verdad? Y lo puso en tierra que fluye leche y miel. Y le dio todos los beneficios que pudiera haberle dado a una nación, ¿sí? En Isaías 5:4 dice Dios: ¿qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho? O sea, todo lo que se podía hacer, Dios lo hizo por Israel. Si hubo una nación en algún momento de la historia que tuvo todo lo necesario para triunfar, ese fue Israel. Pero la vid produjo uvas silvestres, ¿verdad? En lugar de practicar justicia, practicaron opresión. En lugar de producir rectitud, producieron injusticia y llanto de aflicción por parte de las víctimas, ¿verdad? Entonces Dios tenía que tratar con la nación de Israel porque les había dado todo para que ejercieran justicia y hicieron lo malo, ¿sí? Entonces Dios trata con Israel y la castiga, ¿verdad? Pero ni aún así producieron resultados duraderos, ¿verdad? Cuando el propio Hijo de Dios llega a la viña, no solamente no lo reconocen, sino que lo echan fuera y lo matan, ¿verdad? Esa es la viña pasada. Ahora, otra viña que se menciona en la Biblia es la viña futura, ¿verdad? La viña de la tierra que se describe en Apocalipsis 14. Versículo 15, ¿verdad? Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Las mies de la tierra está madura. Así es. Entonces, se refiere a la tierra como una viña, ¿verdad? Que ya hay que cortar, ¿verdad? Este es el sistema del mundo, ¿sí? Que está madurando, pero para un juicio divino, ¿verdad? Nosotros como creyentes
somos pámpanos o ramas en una viña que es celestial, pero los incrédulos son ramas en una viña que es terrenal, ¿verdad? Los que no son salvos dependen del mundo para su sustento y satisfacción, mientras que los creyentes dependemos de Jesucristo. Entonces, mientras que los creyentes dependemos de Jesucristo, la viña de la tierra va a ser cortada y destruida cuando Él regrese. Entonces, tenemos la vid pasada, que es Israel, la vid futura, que es el mundo, y tenemos la vid presente, ¿verdad? La vid presente, que es el árbol presente, se refiere a Jesucristo, ¿sí? Y esa vid incluye las ramas, que somos los creyentes, ¿verdad? Esa es la vid verdadera, o sea, la original. Todas las demás son copias de la vid verdadera, ¿sí? Entonces nosotros como creyentes estamos llamados a no vivir de los sustitutos, sino de la vid verdadera, ¿verdad? En otras partes de la Escritura se menciona esta enseñanza y se habla acerca de el cuerpo y la cabeza, ¿verdad? Como la relación que tenemos con Cristo, y en un sentido también de pertenencia, ¿verdad? Entonces, nuestra unión con Cristo es una unión viva, y es una unión viva porque tiene el propósito de dar frutos, ¿verdad? Es una unión que es producida por el amor, ¿sí? Y esto nos permite no solo dar frutos, sino disfrutar de esa vida. Y es una unión que es duradera, ¿sí? Y esto nos permite no temer. ¿Por qué? Porque nos asegura que esto va a durar para siempre, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los 3 tipos de vid que se mencionan en la Biblia y el hecho de que nosotros permanecemos a esta vid verdadera que es Jesucristo, ¿verdad? Nosotros somos ramas que pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, pues están los pámpanos, ¿verdad? El pámpano, que vendría siendo la rama de donde sale el racimo, ¿sí? Somos nosotros. Sin embargo, la realidad es que la rama en sí misma, pues es inútil, ¿verdad? Porque no se puede sustentar a sí misma. La rama recibe el alimento del árbol, ¿verdad? Entonces, una de dos, o sirve para dar fruto, o sirve para leña, ¿verdad? Pero no sirve para construir, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que no puede producir su propia vida, ¿sí? Entonces, en nuestra comunión con Cristo, por medio del Espíritu, va a ser producido ese fruto. O sea, es la única manera de producir fruto, por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Es muy importante tomar en cuenta que la única manera de dar fruto es a través no solo de la unión, sino de la comunión, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Como mencionábamos la semana pasada, pues tiene que ver con la cercanía, ¿sí? Que tenemos con Cristo, ¿verdad? Y no solamente la cercanía, sino la comunión, ¿sí? Entonces, porque tú puedes estar muy cerca, pero puede no haber comunión, ¿verdad? O sea, por ejemplo, puede haber personas que vienen a escuchar el mensaje y están de acuerdo con todo lo que se dice, pero no viven, ¿sí? O sea, sí, estoy de acuerdo, pero hasta ahí. O sea, el estar de acuerdo no produce lo que debe producir. Porque para que se produzca lo que debe producir, no solamente tienes que estar de acuerdo, sino tienes que estar dispuesto a obedecer las enseñanzas, ¿verdad? Este concepto de unión y de comunión está
pues en varias partes de la Escritura, por ejemplo en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Ok, entonces hay otro pasaje en Efesios capítulo 5. Versículo 29 y 30. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así es, ¿no? O sea, estamos unidos, ¿verdad? Estamos unidos, ¿sí? Ya hemos mencionado en otras ocasiones que esta unión es un milagro, que es parte de la salvación. Estamos unidos, nunca vamos a poder ser separados, ¿verdad? Esto no quiere decir que no te vas a poder apartar. Tú te puedes apartar e irte a vivir a Timbuktu, ¿verdad? Pero nunca te vas a poder separar del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Estamos unidos por el milagro de la salvación, ¿verdad? Entonces, si te alejas de la comunión, pues vas a sufrir, ¿verdad? Vas a sufrir porque eres parte del cuerpo, ¿sí? Y lejos del cuerpo, pues no te va a llegar ese alimento que es necesario para poder producir el fruto que Dios anhela que produzcamos. Otra porción está ya aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Esta yo creo que hasta se la saben de memoria, ¿verdad? Buen día. Fíjense, vamos a Juan 10, versículo 14 y 15. Digo, todo el pasaje está precioso, pero... Okay. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Así es. Entonces, ¿faltó otro pedazo o hasta ahí? No, sí. Okay, entonces imagínate que te cortas un dedo, ¿no? O sea, si te cortas un dedo, empieza una cuenta regresiva, ¿sí? Hay cierto tiempo en el que el tejido del dedo puede estar lejos de el flujo de sangre y permanecer en buenas condiciones, ¿sí? Una cuenta regresiva, ¿sí? Te lo pueden volver a unir, pero hasta cierto tiempo. Si pasa ese tiempo, el tejido se muere y ya no hay manera de volver a recuperarlo, ¿sí? No hay manera. Entonces, las partes del cuerpo, lejos del cuerpo, se mueren, ¿verdad? Entonces, es una idea que nos está permitiendo ver nuestro Señor Jesucristo, que realmente esta vida que Dios nos ha llamado a vivir requiere que estemos cerca del cuerpo y recibiendo esa nutrición que solamente el cuerpo puede darnos, ¿verdad? Aquí en esta parábola utiliza una imagen de una viña, ¿verdad? Y de las ramas, de igual manera, ¿sí? Para poder dar ese fruto requieren estar unidas al árbol, ¿verdad?
Sin embargo, en cuanto a la relación que tenemos con Cristo, en cuanto a la vida cristiana, tenemos que entender que esto va más allá. Por ejemplo, en el matrimonio, ¿verdad? El matrimonio es una unión entre dos personas que produce una unión tanto física como espiritual, que dice la palabra de Dios que hace una unidad, ¿verdad?, entre dos personas. Pero esa unidad se tiene que cultivar, ¿sí? Entonces el matrimonio en sí mismo crea una unión, pero para poder mantener esa unión es necesario cultivar el amor y la devoción de manera diaria, ¿sí? De manera diaria, ¿sí? O sea, el matrimonio se tiene que cuidar, ¿verdad? Porque si no se cuida, pues la comunión se pierde, ¿verdad? Y pasan los años y dices, bueno, pues es que ya no sé ni por qué estoy con esta persona, ¿sí? Y claro, no sabes porque en algún momento dejaste de cuidar tu relación. Dejaste de ejercitarte en el amor, ¿verdad?, en la devoción, ¿verdad? Se te olvidó que antes le llevabas flores y chocolates, ¿verdad? Y ya, ¿no? Y la flor ya hasta se hizo polvo, ¿verdad? Entonces es algo que se tiene que cuidar y se tiene que ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Pues cultivar finalmente, ¿no? O sea, se tiene que regar, se le tiene que poner abono, vitaminas, ¿verdad? Se tiene que cuidar. Tierrita. Ándale, tierra. Entonces, en el caso de la relación del pastor con las ovejas que leíamos, o sea, sí, el pastor va por las ovejas y las lleva al rebaño, pero la oveja debe de seguir al pastor, ¿verdad?, para tener esa protección y esa provisión que el pastor le pueda, ¿verdad? De otra manera, pues ese ejercicio no se cumple, ¿sí? Entonces, esta enseñanza nos permite ver un aspecto de la relación que tenemos con Cristo y de la cercanía que debemos tener, pero no debemos de perder de vista que finalmente somos seres que tenemos libertad, no somos robots, tenemos libertad. Entonces finalmente esta cercanía se tiene que cultivar, ¿sí? Todos los días tenemos que ejercer la decisión de si queremos el día de hoy vivir para Cristo, ¿sí? Sí, por ejemplo, o sea, hay un domingo que tal vez te levantas y dices, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, ¿no? ¿Sí? Pues tienes que tomar la decisión de así sin ganas, vestirte y venir, ¿verdad? Porque es una decisión, no se trata de las ganas que uno tenga, ¿verdad?, sino de entender que necesito, ¿sí?, cuidar la comunión, ¿verdad? Entonces, mientras más pronto descubramos como creyentes que no somos otra cosa que ramas, que dependemos de nuestro Señor Jesucristo, más pronto nos vamos a relacionar con Él y cuidar esta relación que tenemos, ¿verdad? Porque nos vamos a dar cuenta de las debilidades, ¿sí?, de las necesidades que tenemos. No eres Superman o Superwoman, ¿verdad? O sea, todos necesitamos a Cristo y más, muchas veces más de lo que entendemos o pensamos, ¿verdad? Y entonces en la medida que nos damos cuenta que somos simplemente ramas y que necesitamos el flujo del alimento que produce el árbol, más vamos a ocuparnos de cuidar esta cercanía para recibir este alimento, ¿verdad? La clave de todo esto tiene que ver con permanecer,
¿sí? Esta palabra aparece 11 veces en el texto que leímos del capítulo 15 de Juan, de los versículos 1 al 11, aparece 11 veces, ¿sí? Ahora, ¿qué significa permanecer? ¿Sí? Significa mantenernos en comunión con Cristo para que Cristo pueda obrar en nuestra vida y por medio de nosotros producir el fruto, ¿sí? Dicho sea de paso, esto incluye acercarnos a la palabra de Dios, confesar nuestro pecado, de modo que nada estorbe a la comunión que tenemos con Cristo, ¿verdad? Y también incluye estar dispuestos a obedecer, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nos motiva a obedecer? ¿Alguien sabe? Amor a Dios. El amor, ¿verdad? Eso es lo que motiva la obediencia. En cualquier circunstancia lo que motiva la obediencia es el amor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos saber que estamos permaneciendo en Cristo? ¿Vamos a sentir algo especial? La realidad es que no, ¿sí? Pero sí hay evidencias que se van a manifestar y que son inconfundibles, ¿sí? Una de ellas es que cuando permaneces en Cristo, sí o sí produces fruto, ¿sí? También otra de las cosas que vas a experimentar es que vas a experimentar el podado que el Padre le hace a la viña, ¿verdad? ¿Cuáles frutos? ¿Mande? ¿Cuáles frutos? Ahorita vamos para allá. Entonces, bueno, vamos a volver a leer, fíjate, el versículo 2 del capítulo 15, versículo 2. ¿De Juan? ¿De Juan? Juan 15, Juan capítulo 15, versículo 2. Sí. ¿Quién lo tiene por ahí atrás? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Así es. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que la manera en cómo crece la vid puede impedir que algunos de los frutos produzcan lo más que pueden producir y lo mejor que pueden producir. Entonces, para evitar que haya una merma en el desarrollo del fruto que puede producir la vid, pues es podada, ¿no? Es cortada. E inclusive a veces algunos de los pámpanos son cortados, ¿no? Para que otros puedan recibir más y den mejor, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahorita lo vamos a explicar. Ahora, ahorita lo que estamos viendo es las evidencias que van a permitir ver que estamos permaneciendo en Cristo. Entonces, en primer lugar vamos a experimentar, como decíamos, el producir fruto. En segundo lugar, el podado que el Padre hace de la vid, ¿verdad? De la rama también. Y en tercer lugar, vamos a experimentar la respuesta a nuestras oraciones, ¿verdad? En cuarto lugar, todo esto va a producir un amor más profundo por Cristo y por nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? Y en quinto lugar, vamos a experimentar el gozo, ¿verdad? Vamos a estar gozosos independientemente de las circunstancias a nuestro alrededor, ¿verdad? Todo esto son evidencias de que estamos permaneciendo en Cristo. Entonces, esta relación
entre el pámpano y la vid, en la vida cristiana tenemos que estar claros que es algo que debemos de cultivar, no es automático. Ya estoy en Cristo y ya, por nada más por estar en Cristo, pues esto va a fluir, ¿verdad? No, o sea, es algo que se tiene que cultivar, ¿sí? Permanecer en Cristo exige adoración, meditación en la palabra de Dios, oración, sacrificio y servicio, ¿verdad? Es una experiencia que va a producir gozo. Y esto es importante. Cuando tú estás sirviendo y en vez de que se produzca gozo, se produce pesar, entonces no lo estás haciendo de la manera en como lo debes de estar haciendo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso, hay muchas cosas que podemos decir, pero por ejemplo en el caso de la ofrenda, ¿verdad? Si te pesa, entonces no se está produciendo el gozo, entonces no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Se tiene que producir gozo. Si te toca poner las sillas y llega un momento en el que dices, ay, es que nadie reconoce mi esfuerzo, ¿verdad? Y estamos ahí como Marta, ¿verdad? Ay, es que siempre lo mismo y hago esto y hago el otro y nadie me aplaude, ¿verdad? O sea, si estás esperando eso, entonces tu corazón está en el lugar equivocado, ¿verdad? Entonces no estás cerca de Cristo, ¿sí? Sino que tu actitud te está alejando de Él, ¿verdad? La comunión lo que va a producir es gozo y disposición para servir, ¿verdad? Entonces, una vez que vamos cultivando esta comunión más profunda con Cristo y vamos experimentando la vida en Cristo, realmente se produce una necesidad de mantener esta comunión. ¿Por qué? Porque entonces lo comparas con la vida sin Cristo y tú dices, o sea, no hay punto de comparación, es el día y la noche, ¿sí? Y alguien pudiera decir, o sea, ¿nos va a ir mejor? No necesariamente, a lo mejor nos puede ir peor, ¿verdad? Digo, todos queremos que te vaya bien, ¿verdad? A lo mejor este año tienes muchas bendiciones, a lo mejor tienes pocas bendiciones, a lo mejor no tienes ninguna, ¿verdad? Pero el punto es tu actitud, ¿sí? Sí, a lo mejor te está yendo peor, pero si estás más cerca de Cristo, eso va a producir en ti algo mejor, ¿sí? Eso es muy importante porque esto no tiene que ver con las circunstancias, ¿sí? O sea, no existe, no vas a encontrar en la Biblia ningún pasaje, ninguna promesa que diga que te va a ir mejor en la vida. Esto no quiere decir que Dios no quiera que te vaya mejor, pero no es el principal objetivo, ¿sí? En muchos casos es una consecuencia, ¿sí? Pero no necesariamente. Dios no te prometió que ibas a ser el gran empresario, ¿verdad? O el millonario, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que Dios no quiera prosperar tu vida, pero no es el principal objetivo. El principal objetivo es el área espiritual de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él tiene el propósito de transformar tu vida para que otras personas tengan la oportunidad de venir a Cristo por tu vida, ¿sí? Si Dios necesita ponerte en un lugar de eminencia, Dios te va a poner en un lugar de eminencia. Si Dios necesita ponerte en un lugar de padecimiento, Dios te va a poner en un lugar de padecimiento. Si Él sabe que ese es el mejor lugar para que otras personas vengan a Cristo, ¿sí? Dependiendo de qué tan cerca estás de Cristo, ¿sí? Si no cultivas la comunión con Cristo, te va a ir muy bien y vas a desperdiciar la oportunidad, y te va a ir terrible y vas a desperdiciar la oportunidad. Porque tanto en uno como en otro, Dios puede usar tu vida para llevar las almas a Cristo, ¿sí? Entonces, nuestra perspectiva tiene que cambiar, ¿verdad? El propósito es que Dios puede usar mi vida donde sea que me ponga, ¿verdad?
para que yo dé el fruto que Él espera. ¿Sí? Entonces, volteo a ver mi vida y la comparo con la vida descuidada y superficial que había vivido, y yo ya no quiero regresar a eso. Y yo espero que tú cultives tu relación con Cristo para que tú voltees a ver la vida en el mundo y veas que verdaderamente no hay razón para regresar. ¿Sí? ¿De qué depende? Bueno, que nos acerquemos a Cristo. ¿Sí? Ahora, en tercer lugar vamos a ver el labrador, ¿verdad? El labrador, que es Dios Padre. ¿Sí? Del punto que esté al punto que Dios me lleve, si yo estoy con una comunión con Dios, soy agradecida pues en donde me tiene, ¿no? Si me tiene arriba o me tiene en donde me tenga, ¿no? Dependiendo de mi comunión con Dios, va a ser mi forma de verlo, ¿no? Mi forma de ser agradecido, ¿no? Sí, va a cambiar nuestra perspectiva. ¿Sí? Dice en su palabra, Dios hizo lo bueno y también lo malo, ¿verdad? En el sentido de que no hay nada fuera de Dios. Y entonces, cuando recibes el bien, disfrútalo, ¿sí? Y cuando recibes el mal, considera, ¿sí? O sea, lo más importante es que nuestra perspectiva crezca y podamos ver las cosas como Dios las ve. Cada circunstancia en la que Dios nos permite vivir es una oportunidad. ¿Sí? No nada más para ser agradecidos, sino para tener un corazón agradecido. ¿Sí? Ok, estoy agradecido, ay, gracias a Dios porque me está yendo terriblemente, ¿no? O sea, pero o sea, dar gracias no es nada más, digamos, hasta donde tenemos que llegar. O sea, estar agradecidos nos va a impulsar a actuar, ¿sí? O sea, si yo realmente estoy agradecido porque me está yendo de la patada, ¿sí? Entonces yo voy a tratar de analizar las circunstancias para ver de qué manera puedo ser usado por Dios para que otras personas lleguen a los pies de Cristo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, te pasa una tragedia, que nadie quiere que te pase una tragedia, ¿verdad? Pero supongamos que te pasa lo peor que te puedas imaginar, ¿sí? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Como el resto del mundo? ¿O vas a estar confiando en Dios? Porque si confías en Dios, cuando otros sepan la circunstancia que estás viviendo, finalmente van a tener que, sí o sí, reconocer que tu vida es diferente. Y si reconocen que tu vida es diferente, entonces van a reconocer que Dios está obrando en tu vida. Y si reconocen que Dios está obrando en tu vida, entonces van a reconocer que Dios no solamente es real, sino que puede cambiar las vidas. Y si Dios puede cambiar tu vida, entonces no hay ninguna excusa por la cual no pueda cambiar la de ellos. ¿Sí ves el patrón? ¿Sí? Entonces, es, ok, sí, gracias Señor porque me está yendo como nunca, ¿verdad? O como siempre, ¿no? Gracias, ¿sí? Y permíteme ver de qué manera esto puede servir para que alguien más te conozca, ¿sí? Ese es el fruto, ¿sí? Entonces, la otra parte es el podado, ¿verdad? El podado que produce, o sea, que hace el labrador. Esto es muy importante porque el que limpia o poda los pámpanos para que produzcan más fruto, pues es Dios Padre, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, en el versículo 2, estamos en el capítulo 15 de Juan, en el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto,
lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, ¿verdad? Fíjate el versículo 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces empezó con un fruto y ahora está hablando de mucho fruto, ¿verdad? Y fíjate el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, ¿verdad? Entonces, fruto, más fruto, mucho fruto, ¿sí? Entonces el propósito es que vayamos de menos a más, ¿sí? En la medida del fruto que puede producirse en nuestras vidas para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, imagínate que oramos a Dios y le pedimos ser más fructíferos. ¿Qué crees que va a hacer el Señor? Pues te va a podar, ¿verdad? Hay dos maneras en las que poda. Va a cortar la madera seca. Hay ramas que se secan y se mueren, y entonces las tiene que cortar, ¿verdad? Porque pueden almacenar insectos o alguna enfermedad para la planta, entonces las tiene que podar. Pero también corta tejido vivo, ¿verdad? Para que la vid no se disipe y reste calidad a la cosecha. Entonces, como les decía, entonces en una rama pueden crecer varios pámpanos, ¿verdad? Y entonces posiblemente hay un pámpano en la parte de arriba que está dando poquito fruto y está tapando la entrada del sol a los pámpanos que están abajo, que son más grandes. Entonces va a tener que cortar ese tejido vivo y pudieras pensar, ay, se va a perder ese fruto. No, pero los otros van a crecer mucho más, ¿verdad? Entonces corta tejido vivo, ¿verdad? Entonces a veces pues tiene que cortar, pues literal, racimos enteros, ¿verdad? Para que el resto de la cosecha no solo sea mayor, sino de mejor calidad, ¿sí? Dios no nada más quiere cantidad, Dios quiere cantidad y calidad, ¿sí? Esto es muy importante. O sea, vas a dar el mayor fruto que puedas dar, pero de la mejor calidad, ¿sí? Por ejemplo, si tú comparas un árbol de uvas que, por ejemplo, aquí en América o en alguna parte en donde haya viñedos, y comparas ese árbol con un árbol que está en Israel, las características son completamente diferentes. Un árbol de los de acá, tú puedes agarrar una rama y con la mano la puedes arrancar. Un árbol de los que está en Israel, o sea, ni aunque te cuelgues de la rama, ¿sí? Son árboles muchísimo más fuertes, ¿verdad? Entonces, no solamente cantidad, sino calidad, ¿verdad? Este proceso de podado es la parte más importante de todo lo que tiene que ver con el cultivo de las uvas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para poder saber dónde cortar o qué cortar, las personas que hacen esto necesitan capacitación. Y la capacitación que se les da a las personas que se dedican al podado dura a veces hasta 3 años, ¿sí? Lo que dura una licenciatura, de lo que hablamos hace rato, ¿verdad? O sea, 3 años no solamente para saber dónde cortar, sino cómo cortar, inclusive el ángulo es importante, porque si cortas en un ángulo diferente, la planta se puede morir, ¿sí? ¿Qué cortar? ¿Cómo cortar? ¿Dónde cortar? ¿Sí? Realmente es algo muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque si se hace mal puede destruir toda la cosecha, ¿verdad? Entonces, digamos, lo peor que te podría pasar como creyente es que Dios deje de podarte, ¿sí? O sea, que Dios te deje solo y deje que te salgas con la tuya, ¿sí? Como el otro día un predicador daba ese ejemplo, no sé, imagínate aquel que va a transportar algo de manera ilegal en un avión, ¿no? De un país a otro, ¿sí? Y entonces alguien pudiera pensar como creyente, ay, pues si él lo hizo, ¿no? Y entonces ahí va el creyente muy confiado, pensando que puede hacer lo mismo que el incrédulo, y resulta que el incrédulo pasa el filtro y ni le hablan, ¿no?
Pero si tú eres creyente y Cristo está en tu corazón, ten por seguro que te van a parar. ¿Sí? Si tú estás haciendo algo equivocado, ten por seguro que te van a descubrir. ¿Sí? Si Cristo está en tu corazón, Dios no va a dejar que te salgas con la tuya, porque te ama, porque Él tiene cuidado de tu vida. En el momento en el que tú empieces a salirte con la tuya, preocúpate, ¿sí? Ahí sí preocúpate. ¿Sí? Cuando tú estés orando por la vida de alguien, por la circunstancia de alguien, y de repente te empiezan a dejar de dar ganas de orar por esa persona, preocúpate por esa persona, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque el peor castigo que puede vivir un creyente es que Dios deje de trabajar en su vida, de podarlo, ¿verdad? Nos poda porque nos ama, ¿sí? Y nos impulsa a dar más frutos para su gloria. Si las ramas pudieran hablar de este proceso de podado, nos podrían revelar el dolor que sienten cuando son podadas, cuando son cortadas, ¿verdad? Pero también nos podrían decir la alegría que sienten de poder dar más fruto, ¿verdad? Entonces, Dios nunca va a estar más cerca de nosotros que cuando nos está podando, ¿sí? A veces va a cortar esas partes muertas que pudieran ocasionarnos problemas. A veces va a cortar tejido vivo para aquello que nos está robando ese vigor espiritual, ¿verdad? Pero el propósito a veces de cortar inclusive lo que parece bueno es producir algo mejor, para que podamos disfrutar de él de una mayor manera, ¿sí? De una mejor manera, con más calidad. No solo en mayor cantidad, sino con más calidad. Porque eso es muy importante, ¿verdad? A veces uno pudiera decir, ay, pues estoy todo el día en la casa y todo el tiempo estoy con mis hijos. Bueno, eso es cantidad. ¿Y qué onda con la calidad? Ok, sí estás todo el tiempo ahí, pero ¿dónde estás? ¿Estás con ellos? ¿Estás pasando tiempo con ellos? ¿Te está interesando lo que están haciendo? ¿O nada más estás tú a un lado con el celular y ellos en el otro lado haciendo quién sabe qué? ¿Verdad? Entonces cantidad no es lo mismo que calidad. Y Dios quiere cantidad y quiere también calidad, ¿verdad? O sea, que te intereses, ¿sí? Entonces, hay veces en que esto no nos gusta, pero tenemos que entender que es necesario, ¿sí? A veces Dios va a usar la Biblia y a veces tú vas a leer la Biblia y te vas a dar cuenta, híjole, ¿es en serio? Y te vas a dar cuenta que pues a lo mejor estabas viviendo mal, ¿verdad? Y esa es la manera suavecita, ¿verdad? En que te das cuenta, ¿verdad? A veces debe producir arrepentimiento en nosotros, como dice Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, del 3 al 6, no, así, del 3 al 6. ¿Lo tienen ahí atrás? ...12 del 3 al 6. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque un
Así es. Entonces, mientras más permanecemos en Cristo, más fruto vamos a llevar. Y mientras más fruto damos, más vamos a tener que ser podados por el labrador. ¿Para qué? Para que la cantidad vaya a la par de la calidad, ¿verdad? Para que cada fruto tenga la calidad que el Padre anhela, ¿verdad? Entonces, si no tuviera ese podado y ese cuidado del labrador, podría producir muchos racimos, pero serían de una calidad inferior, ¿sí? Claro, Dios es glorificado en una cosecha abundante, pero también en una cosecha mejor, ¿verdad? Que cada fruto tenga la máxima calidad, ¿verdad? Y entonces ahora sí, terminamos hablando del fruto, ¿verdad? Cuando hablamos de fruto no estamos hablando de resultados, porque una máquina puede producir resultados, un robot puede producir resultados, ¿verdad? Pero solamente un organismo vivo puede producir fruto, ¿verdad? Entonces, producir fruto exige tiempo, exige cultivo, y sabemos de manera natural que una buena cosecha no surge de un día para otro, ¿verdad? Por ejemplo, hay árboles que plantas y al año ya están dando fruto, y hay otros que tardan mucho, ¿no? Mucho tiempo. Yo me acuerdo que en la casa en donde vivíamos en Cancún, mi abuelo plantó un mango, y nosotros cuando estábamos creciendo empezamos a ver las cosechas, ¿sí? Porque tardan mucho, ¿no? Digo, si haces un injerto a lo mejor lo obtienes más rápido, pero de todas maneras tienes que esperar y cuidar la planta. La tierra es importante para que dé el fruto adecuado, ¿no? Por ejemplo, la de aquí de naranja agria que está aquí afuera, esa, o sea, tardó como 10 años en empezar a dar, y cuando yo daba uno y todo feo, ¿verdad? Y ahorita pues no está mejor porque la tierra pues tampoco es buena, ¿verdad? Pero ahora da bastante, ¿verdad? Y se pudre ahí, pero o sea, requiere de tiempo, ¿verdad? Y los factores, si queremos obtener una cosecha, pues tenemos que invertirle, ¿verdad? Tiempo, dedicación, esfuerzo, cultivo, ¿verdad? Entonces, otro punto importante es que las ramas no se comen su propio fruto, sino que las ramas producen fruto para que otros los coman, ¿verdad? Esto es de vital importancia, porque a veces pensamos que el fruto que vamos a dar nos va a beneficiar. No. El fruto que tú vas a dar va a beneficiar a otros, ¿verdad? El fruto que vamos a dar no está diseñado para complacernos a nosotros mismos, sino para servir a los demás, ¿sí? Debemos ser personas que den de comer a otros mediante nuestras palabras, pero también mediante nuestras obras, ¿verdad? Como dice el Proverbio 10:21, los labios del justo apacientan a muchos, ¿verdad? En la Biblia vamos a ver diferentes clases de fruto espiritual. Uno de ellos sería ganar a otras personas para Cristo. Esto está en Romanos capítulo 1, versículo 13. Romanos 1, 13. ¿Lo tienen ahí atrás? 1, 13. 13. Bueno, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido observado a permanecer bien entre vosotros, como en algunas cosas. Así es. Entonces está hablando de ganar a algunos para Cristo. Entonces ganar a personas para Cristo es un fruto, ¿verdad? Otro fruto sería crecer en santidad. Ahí mismo en Romanos, en el capítulo 6, versículo 22.
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así es. Otro fruto está en Romanos 15, versículos 27 y 28. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me ha 15, 28, 27 y 28. ¿27 y qué? 28. 15, 27, 28. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Así es. Entonces estaba hablando de, obviamente, de las ofrendas, ¿verdad? Pero para que esto sea un fruto, estamos en el entendido de que es algo que Dios tiene que producir, ¿verdad? Que no tiene que ser pesado. Entonces Dios nos provee para que nosotros podamos proveer de este fruto a los demás, ¿verdad? Otro fruto es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que está en Gálatas 5:22. 5:22. Ajá. Y 23, perdón. 5:22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales como no hay ley. Así es, entonces, nuevamente, es algo que beneficia a los demás, porque si tú eres una persona paciente, pues eso le va a beneficiar a los demás. Imagínate que seas de mecha corta, ¿no? No, hombre, o sea, le va como en feria a los demás, ¿no? Ya te dije, ¿no? Ya te lo dije 1000 veces, ¿no? Así de, no, pues, espérate, ¿no? O sea, entonces, cada uno de los frutos que Dios produce de el Espíritu, ¿sí? O sea, imagínense, el fruto del Espíritu es como una mandarina, ¿verdad? Cada uno de los gajos es una parte del fruto. Amor, paz, paciencia. No te lo da solo así. En la medida, acuérdense, en la medida en la que tenemos comunión con Él, en la medida en la que estamos cerca de Él, Él va produciendo ese fruto en nuestras vidas. Sí, o sea, supongamos que tú eres de los valientes que le dicen, Señor, dame paciencia. ¿Sabes qué va a hacer el Señor? Te va a poner en circunstancias en las que tu paciencia va a ser probada, ¿sí? Y luego le va a decir, ay Señor, pero ¿por qué me metes en tantos problemas? Bueno, ¿no me pediste paciencia? ¿No? O sea, te va a ejercitar, ¿sí? Entonces pídele mejor al Señor que te acerque cada día más a Él, ¿sí? ¿Sí? Y Él va a producir por medio de su Espíritu todo ese fruto, ¿va? Ok, Colosenses 1:10. ¿Falta alguien de leer? Ah, Lupita. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así es. Entonces, lo que hacemos, nuestro servicio, las buenas obras, brotan de esa vida que permanece cerca de Cristo, ¿verdad? Y entonces cambia completamente la dinámica, porque entonces no lo haces porque esperas obtener algo a cambio de los demás. Lo haces
porque en tu corazón está el agradar al Señor. Y el Señor quiere que tú estés con esa disposición de ayudar cuando alguien lo necesita y estás en la posición de hacerlo. ¿Sí? Ayudar, ¿verdad? Es muy importante y cuando se trata de esto, cuando hablamos de buenas obras y de ayudar a los demás, son cosas que tú tienes que orar y que Dios, en la medida en la que tú estás cerca de Él, va a producir de manera espontánea, ¿verdad? De manera así sin, ¿no? Pero es en la medida en la que estamos cerca, ¿no? Hay veces que vamos a dudar, bueno, pues en estas ocasiones tenemos que orar y Dios nos va a ir dando claridad en todo esto, ¿no? Ok, luego hay otro fruto, ¿sí? Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así es, entonces, entonces lo explica. ¿Cuál es el fruto de alabanza? Bueno, la adoración, ¿verdad? Que lo reconozcamos, que le adoremos, ¿verdad? Entonces todos estos responden a la pregunta, bueno, ¿cuál es el fruto? Bueno, cada una de estas cosas son los frutos que podemos producir para el Señor. Sí los apuntaron todos, ¿verdad? Ok, continuamos. Entonces, fíjense, es importante también tomar en cuenta que esto se puede falsificar. Así como la vid verdadera es falsificada, ¿verdad? Como lo habíamos visto al principio, también estos frutos se pueden falsificar, ¿sí? Pueden ser falsificados por la carne, ¿sí? Pero a la larga, o sea, se va a descubrir el engaño, porque la carne, la fuerza de la carne te va a alcanzar hasta cierto punto y se te va a acabar la fuerza, como se le acabó a aquel la fuerza de la mano izquierda, ¿no? Entonces se te acaba, ¿no? Se te acaba, ¿sí? Pero el Espíritu produce un poder que nunca se acaba, una gracia abundante, una misericordia que se renueva cada mañana, ¿sí? Y nunca se acaba. Y no tiene que ver cómo te sientes, tiene que ver con lo que Dios puede hacer en tu vida, ¿verdad? Entonces, los resultados hechos por los hombres finalmente se acaban y no pueden reproducirse. La diferencia del fruto que produce Dios es que ejerce ¿cómo se dice? La operación que a Dios más le gusta, ¿sí? La operación matemática que a Dios más le gusta es la multiplicación. A Dios le encanta la multiplicación, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que el fruto que Dios está produciendo en ti, Él lo quiere multiplicar, ¿sí? Para que otros lleguen a Cristo y produzcan, aprendiendo de tu vida a producir el fruto que tú produces. Entonces Él multiplica, ¿verdad? ¿Sí? A veces pensamos, Señor, o sea, dame uno, ¿verdad? Y sí, es válido. Pero finalmente, lo que Él quiere hacer es multiplicar la vida de los creyentes que han aprendido a seguir a Cristo. ¿Sí? Por ejemplo, a mí, el pastor que me instruyó y que fue mi maestro, me enseñó a seguir a Cristo. Se esforzó por enseñarme a seguir a Cristo, ¿sí? Y cuando ya no estuvo, yo seguí a Cristo, ¿sí? Y aquí sigo, siguiendo a Cristo, ¿verdad? Si Él no me hubiera enseñado a seguir a Cristo, en el momento en el que Él ya no estuviera, yo no iba a poder seguir. Pero me enseñó a seguir a Cristo, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada creyente. Que no sigas a las personas, que sigas a Cristo.
que aprendas a seguirlo a Él. Si no sabes cómo seguirlo, acércate a una persona que ha aprendido a seguir a Cristo y aprende de Él. Eso es el estudio de discipulado, ¿sí? Aprender a seguir a Cristo. ¿Para qué? Para que haya fruto y más fruto y mucho fruto, ¿verdad? Entonces, finalmente, todo esto nos lleva a entender que como pámpanos en la vid, tenemos el privilegio de permanecer y la responsabilidad de dar fruto, ¿sí? Entendiendo todo lo que esto involucra, tenemos que empezar a apropiar las responsabilidades que Dios nos ha dejado. ¿Por qué? Porque no es nada más estar pegados a la vid, sino es aprovechar lo que fluye de ella hacia nuestras vidas, ¿sí? Es una responsabilidad, ¿sí? Es una responsabilidad. Cuando Dios llama a Moisés y Moisés sabe que él va a ser el libertador, él quiere hacerlo de sus fuerzas y finalmente termina huyendo. Y Dios tiene que trabajar en su vida para que él pueda entender qué es lo que Dios quiere hacer, y se avienta 40 años en el desierto, ¿verdad? 40 años en el desierto. Cuando Dios llama a Jonás, Jonás escapa, ¿verdad? Y dice, no, dile a otro, ¿no? Se escapa, agarra una barca lo más lejos de Dios que puede haber, ¿sí? Finalmente viene una gran tormenta, lo avientan al mar, porque lo avientan, ¿verdad? Y no solo lo avientan, sino que él dice, ay, pues ya aviéntenme, ¿no? O sea, y entonces se lo traga un pez, ¿verdad? Y él está 3 días ahí en el interior cociéndose con los jugos gástricos del animal ¿verdad? 3 días sufriendo, más los días que tardó ahí alejándose de Dios, que por cierto durante todo ese tiempo no tuvo paz, ¿verdad? Sí. Y podemos analizar muchas otras historias y podemos ver cómo cuando Dios hace un llamado y nosotros nos rehusamos a obedecer, lo único que va a pasar es que vamos a perder tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo quieres que pase? ¿Sí? 3 horas, 3 días, 3 meses, 3 años, 40 años. ¿Cuánto tiempo quieres perder? ¿Sí? Porque Dios se ha comprometido con algo consigo mismo. Él se ha comprometido consigo mismo de que va a transformar tu vida para que te parezcas más a Cristo. ¿Sí? Y Él se ha comprometido consigo mismo y Él va a lograr eso. ¿Sí? Él lo va a lograr en tu vida. ¿Sí? Ahora, tú puedes tomar la decisión hoy de que lo haga hoy. O puedes decidir esperar y a ver en 40 años nos volvemos a ver y me dices cómo te fue, ¿verdad? Depende de cada uno de nosotros. Dios está dispuesto, ¿sí? Pero tú y yo tenemos la responsabilidad de cultivar esta comunión, ¿sí? Y eso es en lo que tenemos que meditar. ¿Es mi vida hoy más parecida a Cristo de lo que fue ayer? Y si sí, padrísimo. Y si no, ¿qué puedes hacer para que esto sea diferente? No me lo respondan, esa es para que mediten en ella. Entonces vamos a orar para terminar. ¿Me quieres dar gracias, por favor? Bendito y amado Padre, muchas gracias, Padre, por tenernos este día aquí ante tu presencia, Señor. Gracias por el mensaje. Permite que tengamos unos oídos receptivos, Señor, que vayan directo a nuestro corazón y poder tomar la mejor decisión
para nuestras vidas y para nuestras personas más cercanas, Señor, que puedan ver nuestra vida y que en ella puedan verte, Señor. Y te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno que estamos aquí, de las familias que representamos, Señor. Llévanos con bien a nuestra casa, Señor, quédate con nosotros todo el día. Y recuérdale, Dios, con amor a todas aquellas personas que no pudieron asistir, Señor, tú traerlos con lazos de amor, Señor, hacia nuestra siguiente reunión. Todo esto, Padre, te lo pedimos y te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.